de los Hechos, en el capítulo 28, el tema de hoy es por fin en Roma. Después de una travesía, después de 3 embarcaciones, finalmente el apóstol Pablo va a pisar la tierra de Italia, la tierra de Roma. Hoy llegamos al final de este libro y podemos ver el cumplimiento, escúcheme bien, el cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. A través de estos 28 capítulos hemos visto la oposición a la palabra del Señor. Han martirizado a sus predicadores, los han encarcelado, los han intimidado, los han apedreado, los han acusado injustamente, han preparado traición, pero nada de eso ha podido impedir el avance de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Las puertas del infierno que no podrán, o del Hades no podrán prevalecer en contra de la iglesia. Y vemos acá un cumplimiento increíble. Estamos en el año 58, 59, acercándonos ya al 60, donde vemos acá cómo la palabra del Señor llega también al imperio romano. Pero algo interesante que podemos observar ya desde el capítulo 13, que Pablo es comisionado a la obra misionera, que a pesar de la oposición, a pesar de los ataques del enemigo, de la adversidad, la palabra de Dios sigue siendo ¿qué? Predicada y anunciada. Quiero que veamos hoy, por fin en Roma, y al mirar el verso 11 del capítulo 28 del libro de Hechos, podemos observar en primer lugar esta travesía, este viaje. Ya hemos visto que partiendo Pablo desde Cesarea de Filipo, finalmente hasta Roma, Pablo va a usar 3 embarcaciones. No va a ser fácil la navegación, ya estudiamos el gran naufragio, los problemas que hubo en alta mar, pero hoy vamos a considerar el recorrido final del apóstol Pablo. Y al mirar el verso 11, lo que primero observamos es cómo se deja finalmente atrás la isla de Malta, lugar que llegan en el naufragio, que al principio ellos no lograron descubrir en dónde ellos se encontraban. Dice el verso 11, pasados 3 meses, nos hicimos, ¿qué dice el texto? A la vela. En otras palabras, pasó el periodo de invierno, entre noviembre y enero. Ahora nos encontramos acá, que el apóstol Pablo han pasado este tiempo, ya han pasado los meses de invierno. Era principios de febrero, aproximadamente el año 60, donde dice el texto, nos hicimos a la vela. En otras palabras, reanudan su viaje directo a Roma. Se van a embarcar, esta será la tercera embarcación, se van a embarcar, dice el texto, en una nave alejandrina que había invernado en la isla. No sé si conocían o no al apóstol Pablo, pero esta embarcación conocía los peligros de la navegación y deciden pasar los 3 meses más duros de invierno en este lugar, en la isla de Malta. Es interesante cómo Lucas describe esta embarcación, la cual tenía por enseña, como símbolo, a Castor y Pólux. Es interesante que la insignia o la enseña de la nave eran los 2 hijos de Zeus, que eran los hijos, en la mitología griega, eran los 2 hijos gemelos de Zeus. Estos se les acreditaban que eran los dioses protectores de la navegación. Y es un dato interesante de Lucas porque nos hace ver que en aquel tiempo, ¿cuál era la creencia? Muchas embarcaciones llevaban el título, la insignia, la señal de sus dioses con motivo de superstición y también por protección. No sabemos cuál es la razón de este viaje. Ellos se embarcan y el verso 12, y mira, de Malta a Siracusa, y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. No me pregunte por qué razón estuvieron 3 días ahí, por descanso, embarcación, cambio de azafata, no era porque no es un barco de turismo ni de alta clase, pero están ahí 3 días, aproximadamente a unos 120 kilómetros Siracusa desde la isla de Cilicia. Si puedes volver atrás en el mapa, podemos observar entonces la travesía de ellos. Están ahora, puedes ver en su mano izquierda, Siracusa, y ya desde ese punto a Regio aproximadamente ya habrán unos 129 kilómetros de
navegación. Veamos ahora, hemos visto entonces el recorrido final de Malta a Siracusa. Veamos en verso 13 de Siracusa al puerto acá de Puteoli. Dice verso 13, de allí costeando alrededor llegamos a Regio. Regio es un sector a 113 kilómetros y de ahí, mira el verso 13, y otro día después soplando el viento sur llegamos al segundo día a Puteoli. Ahora es interesante acá que posiblemente estos 3 días de espera más que nada son para esperar un viento que fuese ventajoso para ellos en la embarcación. Desde este punto en adelante van a faltar unos 217 kilómetros por tierra finalmente hacia Roma. Observa conmigo desde este sector a Roma, verso 14, donde habiendo hallado, mira qué interesante, en este lugar, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos, ¿qué cosa? 7 días. Ya estamos en territorio, en la bota de Italia. Ya hay creyentes en Roma. Eso significa que Pablo no le llevó el evangelio por primera vez a los hermanos de Roma. De hecho, más o menos 3 años antes, Pablo ya había escrito una carta a la iglesia en Roma. Ahora, ¿cómo se convirtieron estos creyentes? Porque el verso 14 dice que había en ese lugar, ¿qué? Hermanos. Y fíjate el cariño de ellos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos, ¿cuánto? 1 semana, 7 días. Ahora, es interesante que Pablo va en una comitiva, va a cargo de Julio, el centurión romano, protector. Pablo es un reo más, aunque tal vez en otra categoría, a diferencia de los otros reos que iban para ser condenados, Pablo va porque él ha apelado ¿a quién? A César, para demostrar su inocencia. Pero aquí vemos el cariño y el cuidado del pueblo del Señor. Tal vez habían oído de él. Es posible que estos creyentes fueron conversos en el día de Pentecostés, porque recuerda que muchos judíos viajaban a Pentecostés y Pedro les predicó el Evangelio. Es posible que esta iglesia nace de aquel grupo que visitando, peregrinando Jerusalén, se convierten y regresan con el nuevo mensaje de la gracia del Señor. Dice el verso 14, donde habían hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Es decir, que desde este punto en adelante va a caminar el apóstol Pablo, van a recorrer hasta Roma más o menos 200 kilómetros. Es decir, cerca de 5 días. No creo que se quedaron todos los presos. Yo creo que Julio permitió que el apóstol Pablo con su equipo misionero, con Lucas, se quedaran junto a los hermanos 1 semana y luego fuesen ellos libremente a encontrarse con él en Roma para que finalmente Julio entregase a las autoridades. ¿Me explico? Ya Julio le había concedido en otras oportunidades que Pablo disfrutase de la comunión de los hermanos. Al mirar el verso 15, observamos acá de Puteoli a Roma, vemos acá el verso 15, de donde oyendo de nosotros, este es otro grupo, ya Pablo va camino hacia Roma, va a ir camino por una vía llamada el Foro de Apio, y las 3 tabernas. Cuando leí tabernas me sonó raro, pero no tiene que ver tabernas como hoy nosotros conocemos. Mira qué interesante. Pablo ya van de camino a Roma, recuerda, son cerca de 5 días, y en el camino van oyendo otros grupos de hermanos que viene ¿quién? Pablo, y el texto dice, ¿y salieron a qué? A recibirnos. ¿Sabes que unos comentaristas dicen lo siguiente? Que antiguamente que los pueblos, la gente salían a recibir a sus autoridades políticas, a darle la bienvenida. Y básicamente estos hermanos salen porque oyen que viene el apóstol Pablo, quien ha escrito una carta, quien es un siervo del Señor, y va en primer lugar al Foro de Apio, que son 62 kilómetros de Roma, y luego a las 3 tabernas, o mejor dicho, 3 tiendas, que en cierta forma era una especie de mercado importante que había en aquel sector, y algunos creyentes vienen a saludar
al apóstol Pablo. Esta vía, este camino fue construido 312 años antes de Cristo, y era una de las vías o uno de los caminos más importantes hacia Roma. Recuerda que había un dicho que decía, todos los caminos que llegan a Roma, y esta era una de las vías más importantes. Y los hermanos salen honrando al apóstol Pablo para saludarle. Observa lo que dice el verso 15, me gustó mucho. Dice, y al verlos, es decir, Pablo al ver a los hermanos, no son los líderes de las iglesias, son creyentes normales, miembros normales de las iglesias que con corazón sincero, ¿qué hacen? Quieren mostrar su afecto, su amor hacia el apóstol Pablo, y observa lo que dice el texto. Pablo cuando los vio, ¿qué hizo? Pablo dio gracias a Dios. Qué lindo es que cuando vemos a los hermanos en nuestro corazón podamos decir ¿qué? Gracias. Pero a veces parece que vemos a algunos hermanos y lo que menos queremos decir al verlo es, Señor, te doy ¿qué? Gracias. Aquí encontramos que dio gracias el apóstol Pablo por estos hermanos, y observa lo que ocurre con Pablo. Y cobró ¿qué? Aliento. Es decir, que por alguna razón el apóstol Pablo estaba en desánimo. Y déjame decirte algo, líderes pasan por momentos de desánimo, de soledad, de tristeza. Y a veces nosotros no podemos levantar el teléfono para decir, oren por nosotros, estoy pasando un momento difícil. A veces nos queda luchar a solas con el Señor. Pero qué grato es cuando un hermano o una hermana viene y nos dice, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón llamarle y sencillamente decirle, estoy orando por ti. Casi es difícil que eso ocurra, pero aquí encontramos qué ocurrió cuando Pablo vio a estos hermanos. Dio gracias a Dios y cobró ¿qué cosa? Aliento, ánimo. Eso significa que a veces una simple llamada, un abrazo, un decir gracias es más que suficiente para nosotros. Mira el verso 16. Finalmente ya ¿en dónde? En Roma. ¿Cuándo llegamos a Roma? Roma había comenzado 800 años antes de este momento. Estamos entre el 59 y 60 de la era cristiana. En Roma ya había una población de 2 millones de habitantes. Aún no se ha construido el gran Coliseo romano, donde muchos creyentes fueron asesinados. Pero 2 millones de población vivían en Roma. 1 millón de ellos eran esclavos. Es decir, que la mitad de la población romana eran esclava. Habían 3 clases sociales. Un grupo muy selecto, muy pequeño de ricos, pobres y los esclavos. Ese es el mundo, ese es el punto donde el apóstol Pablo va a llegar. Una de las cosas importantes que existía en aquel momento era el templo de Herodes, el templo de Júpiter, el palacio de César y el templo a Marte, que es el dios de la guerra. Con las propias piedras de Jerusalén, gran parte del Coliseo romano sería ¿qué? Formado o edificado. Finalmente en Roma, y esto es algo interesante, Dios le cumplió la promesa al apóstol Pablo. El Señor se lo dijo, el ángel se lo dijo, la protección, vas a dar testimonio de mí. Y en lo que aparece en verso 16, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, nos hace ver que él cumplió su labor de custodia, pero en los documentos griegos más antiguos no aparece esta porción. Solamente aparece, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. ¿Por qué la diferencia? Porque Pablo no está demostrada su culpabilidad. Él va a presentar su defensa. Él apeló por protección, porque los judíos no querían respetar ningún sistema judicial, sino que sencillamente que lincharle, eliminarle. Y Pablo apela al César. Y ves acá la libertad que él tiene. Va a estar en una cárcel, dice el verso 30, si tú lo puedes mirar conmigo, el verso 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y ahí estuvo Pablo,
por así decir, con arresto domiciliario, encadenado a un soldado. Cada 4 o cada 6 horas este soldado se cambiaba el turno. Es decir, que Pablo tuvo durante un día, 24 horas, por lo menos ¿a cuántos? 4 personas, si es cada 6 horas, 4 personas ¿para qué? Para predicarles el Evangelio. Ahora vemos entonces acá el cumplimiento. Ya hemos visto en primer lugar el recorrido final a Roma. Hemos visto la primera parte, el recorrido. Ahora veamos en segundo lugar que Pablo ya en Roma va a reunir a las autoridades judías. Veamos la reunión de Pablo con los judíos en Roma. La reunión de Pablo con los judíos en Roma. Ahora vemos al apóstol Pablo viviendo en una casa alquilada en Roma. Dios ha cumplido la promesa. Él está ahí, pero Dios le había dicho, quiero que anuncies también que mi palabra. Pablo va a convocar, va a citar a las autoridades religiosas locales, es decir, las autoridades religiosas judías allá en Roma. Observa el verso 17. Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Pasado 3 días, Pablo ha descansado, se ha organizado la convocación, la reunión, y Pablo va a citarles. Recuerda que Pablo tiene libertad en la casa o en el lugar que él está para recibir a personas. Mira, ¿qué va a ocurrir en esa convocación? Vemos cómo Pablo va a compartir con ellos la razón del por qué él llega a Roma privado de libertad. ¿Desde dónde? Jerusalén. De Jerusalén. ¿Qué fue a hacer Pablo a Jerusalén? Algo que todo judío piadoso debía hacer: adorar a Dios en el templo. Aún más, Pablo llevaba una ofrenda generosa de las iglesias gentiles de Macedonia. Iglesias gentiles llevaban una gran ofrenda, y estando en ese lugar, cuando él va a adorar, los judíos enloquecen. Pablo no va a entrar en esos detalles, pero mira lo que Pablo va a compartir acerca de su arresto. Pablo ya los ha convocado, Pablo comparte de su arresto. Dice el verso 17, a los cuales, cuando los citó, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varón, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo. ¿Qué pueblo? La nación de Israel. Ni contra las costumbres de nuestros padres. ¿Cuáles fueron las acusaciones? Que violaba, que negaba la ley de Moisés, etcétera. He sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos. Pablo citó a los principales líderes de la comunidad judía para explicarles por qué él está encarcelado, y él les va a decir: yo no estoy acusando a los judíos, no vengo a denunciarlos, sino que vengo a decir que yo soy inocente de los cargos que ellos me están aplicando. Ahora, dice el verso 18, los cuales, habiéndome examinado, estas son las autoridades romanas, me querían ¿qué? Soltar. ¿Por qué querían dejar a Pablo en libertad? Porque no había base alguna de acusación. Por no haber ninguna causa de ¿qué? De muerte. Recuerda, si hubiesen encontrado los romanos una causa de muerte, otra sería la historia del apóstol Pablo. Mira el verso 19. Pero las autoridades, todos reconocen que está en libertad, pero oponiéndose ¿quiénes? Los judíos, me vi obligado ¿a qué? A apelar a César. No porque tenga de qué acusar ¿a quién? A mi nación. Yo no vengo a acusarles, no estoy en contra de ustedes, sino que sencillamente por protección tuve que. Recuerda cuando estaba encarcelado y el sobrino de Pablo oye que lo quieren linchar, él tuvo que apelar y él tuvo que proteger su vida. Observa el verso 20. Así que, por esta causa, dice, os he llamado para veros y hablaros porque por la esperanza de Israel estoy ¿qué? Sujeto con estas cadenas. Quiero que prestes atención a esta expresión, la esperanza de Israel. La razón principal por la cual Pablo es perseguido por los judíos es porque Pablo está convencido que la ley, que el judaísmo se cumple ¿en quién? En Cristo Jesús. Y que la esperanza de Israel, y la esperanza de Israel es el Mesías, es Jesús. ¿Cómo Jesús?
porque Pablo cree en la esperanza de Israel, cree en la resurrección, cree en el reino, cree en el reino del Mesías. Esa es la esperanza de Israel. Entonces ellos le dijeron, mira el verso 21, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Ok, es un poco extraño, pero es posible que los judíos se dieron cuenta que si no pudieron hacer nada en Jerusalén y en Cesarea, que era territorio judío, era imposible que pudiesen hacer algo tan lejos como en Roma. Ya no tenían ningún tipo de capacidad de poder manipular, porque eso es lo que ellos hicieron. Contrataron a un abogado mentiroso, falso, experto, intentaron sobornar a las autoridades, pero no pudieron. Ahora, también es posible que al igual como el apóstol Pablo, tardó tiempo en llegar a Roma porque era en invierno, tampoco ellos pudieron enviar ¿qué? Mensaje. Ahora, es posible que a lo mejor venía una carta, pero en el naufragio se perdió ¿qué? Todo. Así que no hay carta, no hay información, ni siquiera alguien ha venido con el cuento, mira, esto es lo que está ocurriendo. Verso 22, ¿qué ocurre? Pero, fíjate que ellos dicen, pero querríamos oír de ti lo que piensas. Es decir, mostraron qué cosa. Interés. Porque de esta, ¿qué? Secta, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. En verso 22, estos judíos en Jerusalén reconocen el avance del cristianismo, pero ellos ¿cómo lo ven? Como un grupo que se ha apartado de la verdad. Ellos ven al cristianismo como una secta, como un grupo que se ha apartado de la verdad que ellos profesan y quieren saber algo más acerca de esto. Vemos entonces la reunión de Pablo con los judíos. Pablo en primer lugar los va a citar, la convocación. Vemos ahora cómo Pablo comparte de su arresto para decirles, yo no soy culpable, tampoco los estoy acusando a ustedes. La única razón de por qué estoy privado de mi libertad es porque yo creo en el Antiguo Testamento y creo en la esperanza de Israel y creo que esa esperanza de Israel se llama ¿qué? Jesús. Observa ahora cómo Pablo comunica el Evangelio. El Señor le había dicho, darás testimonio de mí. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Y qué va a hacer Pablo? Nuevamente, y escúchame bien, tal vez por última vez, por lo menos en el relato del libro de los Hechos, en este libro de transición, es la última vez que se le da un mensaje directo a los judíos. Hasta el día de ahora, ellos están bajo una ceguera espiritual. Y lo seguirán estando hasta que el tiempo de los gentiles se haya ¿qué? Cumplido. Pero observa el verso 23 y 24. Pablo comunica el Evangelio. Al mirar el verso 23, y habiéndole señalado un día, es decir, se citaron, pusieron en la agenda, vinieron a él muchos a la posada, es decir, a donde la posada es el lugar donde el apóstol Pablo estaba alquilando. A los cuales les declaraba, ¿lo tienes ahí? Verso 23, Pablo les declaraba, otra palabra, Pablo les enseñaba, les explicaba y les testificaba de qué cosa, del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Observa, todo un día estudiando qué cosa, la palabra de Dios. Pablo no se cansaría de enseñar y déjame decirte algo, estos judíos no son ignorantes, quieren conocer la verdad. Y quieren estudiar ¿qué cosa? La palabra de verdad. Hoy más que nunca se quita el tiempo a la predicación y al estudio bíblico en las iglesias. Cada vez hay menos tiempo para estudiar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Queridos, aquí encontramos un grupo de personas que no le importó el tiempo porque ellos querían conocer la verdad de la palabra de Dios. Y mira, Pablo les explica, les testifica del reino y agrega el texto, desde la mañana hasta la tarde, ¿qué cosa? Persuadiéndoles. En otras palabras, los conmovió mentalmente. Ahora, Pablo no usó de historias, no apeló a las emociones. Hoy en día muchos púlpitos tocan el corazón de la gente porque apelan a las emociones. Si bien es cierto, la palabra de Dios toca las emociones,
pero ¿sabes a qué apela la palabra de Dios? A la conciencia. ¿Lo tiene? Apela a nuestra conciencia y nuestra emoción debe ser afectada. Y persuadiéndolos, conmoviéndolos mentalmente. ¿Y de qué los conmovía? ¿Qué les presentaba? ¿Qué les decía? ¿De quién hablaba? Me encanta. Acerca de Jesús. Tanto por la ley de Moisés como por los profetas. En otras palabras, Pablo les testificó. ¿Y qué utilizó para testificarles? La palabra de Dios. Cuando usted le predica a alguien el Evangelio, usted no le puede decir, sí, venga Jesucristo, es bueno, es lindo, conocer de Dios, el amor de Dios es lindo, está bien. Pero cuando le testificamos a alguien, le debemos hablar ¿qué cosa? La palabra de Dios y mostrarles a quién, a Jesús, quien es el camino a Dios, que es la única forma de ser salvo. ¿Y qué utilizó el apóstol Pablo? Las Escrituras. Ahora, estos judíos que están ahí durante todo un día estudiando, escuchando a Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Les presentó todas las profecías acerca del Mesías. Le presentó todos los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Les presentó todos los símbolos de Cristo aplicados a Jesucristo. Recuerda que el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor, que aunque no se mencione la palabra Jesús o Yeshua, ahí está presente. Porque aún en el libro de Esther, la fiesta de Purim representa la obra de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Mira conmigo. Y algunos, dice el verso 24, asentían a lo que decían. Muchos llegaron que mentalmente a la conclusión, parece que es cierto, parece que tiene razón, pero se vuelve a repetir el mismo cuadro de siempre. Cada vez que Pablo estuvo con judíos, les presentó el mensaje o le escucharon hasta que utilizó la palabra gentiles o hasta que utilizó la palabra resurrección y hasta ahí llegó la historia y encontramos acá que ese ciclo lo escuchan y luego lo rechazan, lo volvemos a ver. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros ¿qué? No creían. Y un judío cuando no cree tiene reacciones fuertes, rasgan los vestidos, reaccionan violentamente porque se sienten ofendidos ¿en qué? En su creencia y en su religión. Y fíjate que Pablo, de comunicarles el Evangelio, Pablo va a citar al profeta Isaías en el Antiguo Testamento, que entre paréntesis va a aparecer este relato, este anuncio, 7 veces en la Biblia, 2 veces en Isaías y 5 veces en el Nuevo Testamento, como una sentencia de juicio a la dureza del corazón de la nación de Israel. Y mira el verso 25, al observar Pablo la reacción de algunos que no creían y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo que esta palabra, como que les lanzó el último misil. ¿Qué les dice? Bien habló ¿quién? Me encanta lo que dice. El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Y esto es importante. El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Hablar que el Espíritu Santo habló significa lo siguiente, que la Biblia no es la clase de libro que el hombre podría escribir si pudiese o que podría escribir si quisiese. La Biblia es única, es el pensamiento de Dios, es el corazón de Dios al corazón de los hombres. Y esa palabra es viva, porque penetra. Y mira lo que dice Pablo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, es decir, a la nación de Israel, Isaías capítulo 6, verso 9 al 10. ¿Qué habló? Dios le dijo a Isaías, ve a este pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. ¿Y qué? Y diles, mira qué interesante, de oídas oiréis más y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? No iban a percibir. Porque su corazón, el corazón de ellos, no tenía oído para oír. Y el alma de ellos no estaba atento, no tenía ojos para ver. Porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Engrosado, al punto que está tan lleno de grasa alrededor, que es imposible que penetre.
Esta palabra se ha engrosado, se ha entorpecido. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas que Dios le dice a la nación de Israel, pueblo duro de qué? De cerviz. Aún a nosotros nos puede ocurrir esto. Endurecernos aún frente a la palabra de Dios. Se ha engrosado y con los oídos oyeron ¿qué? Pesadamente, es decir, no prestaron atención al mensaje y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entienda su corazón y se conviertan y yo los sane. Mira qué interesante, para que alguien se convierta tiene que entender, debe entender, debe convertirse, pero debe oír. ¿Lo tienes? Oigan, entiendan y finalmente se conviertan. ¿Pero qué hicieron ellos? Pregunta. ¿Por qué una persona rechaza la palabra de Dios? ¿Por qué una persona rechaza el Evangelio? Una sola, pecado. Juan capítulo 3, verso 19. Dice lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Ahí lo dice, porque sus obras eran malas. ¿Por qué rechazan la palabra de Dios? Porque el hombre rechaza el Evangelio, una sola palabra, por el pecado en su corazón. No quieren que abandonarlo. Finalmente, en esta reunión que Pablo hace citando a los judíos, son convocados, comparte Pablo de su arresto, él explica la razón, Pablo comunica el Evangelio, Pablo le cita al profeta Isaías como una advertencia más, y esta advertencia es interesante, porque Pablo ahora confirma el mover de Dios hacia quién, hacia los gentiles. Será la última vez que Pablo les predica directamente. Ojo, que Pablo estaba dispuesto a dar su vida por la salvación de ellos. Pero observa lo que ocurre en verso 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada ¿qué? Esta salvación de Dios. Es decir, ustedes, siendo los primeros, el pueblo especial de Dios, la niña de sus ojos, rechazan el mensaje, porque a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora el mensaje, por causa de la dureza de ellos, ahora nosotros, usted y yo, tenemos la oportunidad también de ¿qué? De ser alcanzados. ¿Sabes por qué? Porque usted y yo no teníamos esperanza, no teníamos profecías, no teníamos nada. La nación de Israel era el pueblo del pacto, de las promesas, de la ley, de los profetas, de la promesa del Mesías. Y usted y yo, siendo gentiles, no teníamos esperanza alguna. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros lejos, nos ha alcanzado. Y Pablo lo dice, Pablo confirma el mover de Dios a los gentiles. ¿Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación? ¿Y qué dice? Me encanta. ¿Y ellos qué? Oirán. ¿Usted es un gentil? No los escuché. ¿Usted es un gentil? ¿Es un gentil? ¿Ha oído el mensaje? ¿Se ha cumplido la promesa del Señor? Y cuando hubo dicho esto, ¿qué pasó? Los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pero ya judíos ahora, por la gracia del Señor, pueden oír el mensaje. Pero Dios no volverá a tratar con ellos hasta cuando venga el Mesías finalmente a esta tierra. Terminemos con verso 30 y 31. Hemos visto el recorrido final de Pablo a Roma. Hemos visto la reunión de Pablo con los judíos en Roma. Observemos ahora la reclusión de Pablo en Roma. Y Lucas cierra su capítulo. Dice el verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Por qué 2 años? No, los procesos legales no eran fáciles. Al igual que hoy, toma ¿qué cosa? Su tiempo. Pero Pablo no perdió el tiempo, sino que durante ese tiempo, ¿qué hizo? Mira el verso 31. Predicando, dice, el reino de Dios y enseñando acerca de ¿qué? Del Señor Jesucristo. ¿Cómo?
abiertamente, sin ningún, tal vez estaba privado de libertad en un arresto domiciliario, pero nadie le impedía ¿qué cosa? Predicar el Evangelio. Abiertamente significa valientemente y sin impedimento. Al punto que Pablo va a decir, de tal manera, dice Filipenses 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, que muchos de esa guardia especial que estaban encadenados junto al apóstol Pablo, comenzaron ¿a qué? A convertirse. Y el mensaje del Evangelio llegó en cierta forma a quienes que tal vez Pablo, si hubiese entrado como una persona más al país, jamás hubiese ¿qué? Alcanzado. Ya me parece oír que un soldado le dice al otro, hoy me toca estar con Pablo. Me encanta escuchar lo que él enseña, cómo conoce de la palabra de Dios. Y lo he visto hablar con otras personas. Y ¿sabes qué? Me encanta cómo él escribe. Porque Pablo desde este lugar predica, enseña, recibe visitas, pero escribió la carta de Filemón, Filipenses, Colosenses y la carta de Efesios. Las preciosas cartas de la epístola de la prisión. Y Lucas cierra su libro. Casi como que hay un corte abrupto, como que se cierra y no hay conclusión. Y la verdad es que no hay conclusión. La razón de la falta de conclusión del libro de los Hechos es porque hoy tú y yo debemos seguir escribiendo el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos. Dios nos ha traído hasta este lugar. Y en este lugar usted y yo estamos escribiendo la historia de la iglesia. En este lugar estamos escribiendo más acerca del libro de los Hechos. Después de 2 años Pablo quedaría en libertad. Un par de años más Pablo volvería a quedar encarcelado. Y esta vez escribiría las últimas cartas a Timoteo. Y es triste que en este momento la gente salió a recibirlo, los de Roma. Pero en su último encarcelamiento, y no sabemos por qué, ningún hermano de Roma estuvo al lado del apóstol Pablo. ¿Cómo se explica eso? Tal vez debemos estudiar las cartas que escribió, esas 2 cartas o las epístolas pastorales o la primera, segunda carta a Timoteo. Pero el libro de los Hechos se cierra. Lucas cumplió su misión. Nos enseñó cómo es la iglesia, cuando la iglesia era joven. Un libro interesante de transición, que culminó con cumplimiento. Cubre un periodo de 35 años el libro de los Hechos, donde cada uno de los apóstoles cumplió con lo que el Señor les dijo en Hechos capítulo 1, verso 8. Me seréis testigos. Y ellos cumplieron. En 35 años llevaron el Evangelio al mundo entero. Y nosotros en 2000 años todavía no hemos llevado el Evangelio al mundo entero. Pero el libro de los Hechos se sigue escribiendo. ¿Sabes qué? Es que a veces nosotros queremos que las cosas ocurran ya y ahora. Es que a veces nosotros no entendemos, pero por alguna razón Dios quiso que Pablo fuese ¿a dónde? A Roma. Por alguna razón Dios quiso que usted y yo estemos ¿qué? En este lugar. Sigamos escribiendo el libro de los Hechos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y la oportunidad que nos concedes de poder, Señor, celebrar tu presencia. Te agradezco por mis hermanos y hermanas, Señor, y porque hemos llegado al final de un libro interesantísimo, el libro de los Hechos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido de este libro, por la riqueza de enseñanza, de ejemplo, por ver tu mano poderosa y por el gran desafío que nos deja, porque cada día, Señor, tú estás escribiendo una obra acerca de nosotros, las obras que tú preparaste de antemano para que andemos en ella. Añade tu bendición, Señor, y la aplicación de lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.